Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de Ciencia Aficionado. Estamos en nuestra cuarta temporada. Queremos, como siempre, para comenzar, agradecer esta actividad a la Unidad de Cultura Científica y también a la Fundación Española para la Ciencia, que la hacen posible. Esta actividad se enmarca dentro del tercer Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba. Llevamos 4 temporadas de Ciencia Aficionados en este Café Astronauta y por primera vez hemos leído y vamos a comentar a un autor español de ciencia ficción, nada más y nada menos que de los años 50. Un autor que responde al españolísimo nombre de George H. White, que era la moda en la época. Si era escritor de ciencia ficción tenías que tener un nombre anglosajón. Su verdadero nombre fue Pascual Enguídanos Usach. Era valenciano, nació en 1923, murió en el año 2006 y se pasó la vida escribiendo en sus ratos libres, porque el hombre fue funcionario de obras públicas hasta su jubilación y después siguió escribiendo. Bien, escribió absolutamente de todo, incluso novelas del oeste con otro seudónimo, pero su obra principal se llamó La saga de los Aznar. Fueron 54 novelas, nada más y nada menos, escritas las 34 primeras en la década de los 50 y después unas 20 y tantas escritas en los 70 y también revisadas todas ellas. El nombre, su nombre, por cierto, George H. White, tiene las mismas iniciales que H. G. Wells, un autor al que admiraba muchísimo. Y por primera vez también traemos a este ciclo el equivalente español de lo que fue el pulp americano, o esas novelas que se publicaban semanalmente en los tebeos de la época, en esos tebeos que costaban un duro a los españolitos de los años 50, que no tenían nada más que cine y esta clase de novelas y pocas cosas más para su tiempo de ocio, lo que conllevaba que esta clase de escritores escribieran unos 120 folios diarios para poder editar sus novelas en los tebeos y en las revistas de la época. ¿Qué ocurre con 120 folios semanales? Pues que había cosas que se escribían que eran muy malas y también cosas que se escribían que eran grandes hallazgos. De hecho, George H. White fue un hombre muy imaginativo y que de alguna manera pues, se adelantó en algunos aspectos al futuro que llegaría después. De todo ello vamos a hablar hoy. Esta saga de los Aznar, en donde se encierra la novela que hoy vamos a comentar, que se llama Regreso a la Patria, está en el tomo 12 de esta saga de los Aznar, fue reconocida como la mejor serie de ciencia ficción publicada en Europa en el año 1978, todavía en vida de White. Esta colección se enmarcó dentro de una colección llamada Hazaña de la Juventud Audaz, de una editorial ya desaparecida, histórica, editorial valenciana, que publicó tebeos tan famosos como El guerrero del antifaz o como Roberto Alcázar y Pedrín, en esa clase de novelas editadas en forma de tebeos semanalmente y que costaban un duro, 5 pesetas. De todo ello vamos a hablar hoy con Manolo Mora Márquez, bienvenido, doctor en químicas, es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales, da clase en Ciencias de la Educación a los futuros profesores de Ciencia Didáctica de las Ciencias Sociales y a los futuros maestros de infantil de las Ciencias Medioambientales. Se define como un hombre muy inquieto y los dos tenemos que reconocer que hemos conocido a George H. White ahora, gracias a este ciclo y a que nos han invitado a leer esta novela porque desconocíamos al personaje, supongo que como la gran mayoría, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que si nos dicen ahora mismo que hagamos una lista de escritores de ciencia ficción españoles, incluyendo a los presentes, ¿no?, a los contemporáneos, creo que nos saldría una lista muy corta a la gran mayoría. Y es lo primero que te quiero preguntar, Manolo, ¿qué nos ocurre en este país con la ciencia ficción? ¿Por qué ese desinterés histórico hacia este género? Pues pregunta complicada para empezar, ¿no?, para entrar en esta tertulia. Yo supongo que porque los españoles tenemos otro tipo de pluma. Supongo que en la genética española está el criticar de una forma más satírica. Supongo que está con nosotros más Quevedo y López de Vega, esa pluma más mordaz, o un
Pérez Reverte cabreado, como digo yo. Y no sé por qué, porque sí es verdad que la ciencia ficción aquí en España cala bien, o sea, cala tanto la que viene influenciada como comentaba antes, del pulp, es fantástica, y yo creo que hay un germen que se puede hablar de ciencia ficción, pero a lo mejor no creo yo que es por eso justamente, por ese tipo de otro tipo de letras. La escritora Rosa Montero, que escribe mucho a clase de novela, entre ellas de ciencia ficción, y es una gran amante de la ciencia ficción, decía que es que somos un país hiperrealista, que nos gusta mucho el hiperrealismo. Y también ella suele decir que es que en realidad tenemos un carácter bastante anticientífico. No sé si estás de acuerdo, que a lo mejor por eso nos interesa tampoco la ciencia ficción. No sé si entendemos mala cosa. Siendo un científico uno de profesión, mala cosa que tengamos el carácter anticientífico, ese rechazo por la ciencia. Pero puede ser que haya ese calaje dentro nuestra de dejar un poco atrás el poder hablar de ciencia o poder discutir sobre ciencia, no sé. ¿Eso está cambiando? ¿Tú que das clase a gente más joven, a las nuevas generaciones? Siempre me ocurre en clase, siempre empiezo por un test de preguntas, de ideas previas, y al alumnado me dice, no, es que yo vengo del bachillerato de letras. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no puede estar en ciencia? No sé, es que me da miedo que alguien que venga de un bachillerato de letras rechace la ciencia frontalmente, cuando siempre digo, bueno, pues entonces no te compres un smartphone de 6 pulgadas nuevo, o no me digas que vas a hacer videollamadas con Skype, o no sé, que me resulta muy curioso que utilices ciencia pero no quieras conocerlo, no sé. Creo que está cambiando, por suerte está cambiando, y yo creo que hablar de ciencia habla de cultura también, aunque parezca mentira. Está claro que la ciencia ficción, sobre todo gracias al cine, está ahora mucho más presente en nuestras vidas, que seguramente lo estaba en la vida de los españoles de los años 50, pero de lo que ya no estoy muy segura es si ese amor por la ciencia ficción en el cine nos lleva a la literatura o lleva a los más jóvenes a la literatura. De eso ya no estoy tan segura. No lo sé, yo tampoco, no sé si de aquí de estas nuevas generaciones que amen la ciencia, saldrán nuevos escritores que pronostiquen nuevos mundos y nuevas exploraciones del espacio, no lo sé. Esperemos que sí. Bueno, pues el libro es en una edición reciente que ha hecho una editorial llamada Editorial Silente, que me da la sensación que está formada por gente muy fan de George H. White y de la ciencia ficción ibérica, por llamarla de alguna manera. Este tomo incluye 2 novelas, Regreso a la Patria, que es la que vamos a comentar hoy, y la siguiente de la saga, Lucha a Muerte. Sé que la mayoría de vosotros y Manolo la han encontrado en formato digital. Yo, de hecho, ni siquiera la he podido encontrar en la biblioteca de Córdoba. Esto es un préstamo interbibliotecario, o sea que también ha tenido pues, un poco de morbo la búsqueda de George H. White. Y bueno, hablábamos justo antes de empezar los dos que nos ha resultado muy curioso el leer esta novela, sobre todo por hija del tiempo que es, ¿no? Porque todos más o menos conocimos cómo era la España de los años 50 y desde luego esta novela es absolutamente heredera y está perfectamente contextualizada en la España de aquella época. Es verdad que después de haber leído a Huxley, a Asimov, a Wells, en este ciclo, pues la literatura de George H. White tiene otra clase de interés, no tanto el literario, pero ha sido una gran experiencia, y creo que hablo por los dos, descubrir esta saga de los Aznar, que nos hace mucha gracia. Que sepamos, esta saga no tiene nada que ver con el expresidente del gobierno español, o a lo mejor sí, no lo sé. Si es así, no va a salvar de la extinción planetaria. Hombre, es verdad que Aznar sí que tuvo familia franquista, o sea que... Puede ser. Bien pudiera ser, pero, puede ser. Pero no está científicamente comprobada esta conexión. Y bueno, en realidad esta estirpe de los Aznar, a lo largo de todas estas novelas, pues se dedican a la conquista del espacio, a la conquista del universo, se expanden por el sistema solar para conquistar una galaxia, una especie de galaxia ibérica, y es muy gracioso porque en esta galaxia se habla castellano, todos los planetas y todos los lugares tienen nombres castellanos. El héroe, por ejemplo, de Regreso a la Patria, pues se llama Fidel Aznar, su superalmirante Sofía Medina, y resulta muy curioso cuando
Estamos hartos de leer novelas de ciencia Viajan en ficción. un autoplaneta que se llama Valera y la capital es Nuevo Madrid. Nuevo Madrid, Y con su plaza de España. Con su plaza de España, es bastante todo muy cliché, ¿no? Falta el toro y la bandera, un poco, ¿no? Pero vamos. Sí, es verdad, no creo yo que el autor quisiera hacernos reír No, a los creo- lectores del futuro con no estas creo que cosas. fuera así, pero vamos, sí es bastante curioso que todo, que se imponga ese carácter, la novela de la galaxia, y Birken resume muy bien eso. Y ese autoplaneta llamado Valera, yo no sé, a ti, a mí me ha recordado un poco a esa supernave de la Guerra de la Galaxia, de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte. Porque en realidad es una especie de nave-planeta, ¿no? Sí, leyendo ya que me metí en la novela, ya que en este entuerto de leer a este autor, que ha sido, como has dicho tú, un descubrimiento muy grato, muy grato. El autoplaneta Valera tiene unas consideraciones muy curiosas. Tiene, según el autor, descrito por él, tiene 3.200 kilómetros de diámetro, con un espesor de 100 kilómetros, que es bastante, de un material súper resistente y súper novedoso que se llama Dedona, no sé qué nombre es Dedona, y dentro hay un sol, o sea, es capaz de generar su propio hábitat, porque dentro hay mares, tierra, y hay un sol que se genera a partir de reactores nucleares. Es más, el movimiento de ese planeta está impulsado por 3.200 reactores nucleares que están en su superficie, con lo cual es, no sé, una tecnología muy avanzada para la época en la que escribe el autor. No sé, aparte que tendría que tener mucho conocimiento científico de toda esa tecnología. Pues empiezo por ahí. ¿Científicamente es verosímil entonces la novela? El autoplaneta Valera a día de hoy no. A día de hoy no. Bueno, creo que no. Si alguien tiene un autoplaneta que me lo diga, porque hace falta para irme a la facultad de vez en cuando más rápido. Hay cosas que sí son verosímiles y hay predicciones al futuro. O sea, a mí me ha resultado curioso encontrar, por ejemplo, las charlas, lo hemos estado comentando antes, lo de las charlas por televisión. O sea, el poder comunicarse en los años 50, poder comunicarse en plan videollamada, es una predicción hacia el futuro del autor, porque todavía la tecnología no estaba ni avanzada ni estaba en pensamiento. El mismo desplazarse dentro del autoplaneta en lo que él llama aerofalúas o aerodeslizadores o digamos coches voladores, está en la imaginación nuestra cuando hablamos por ejemplo, de Regreso al Futuro, ¿no? Pero tampoco es una tecnología que a día de hoy esté vigente, pero sí es verdad que es una predicción hacia el futuro. Y los coches eléctricos también es otra predicción hacia el futuro de este autor. Hablábamos de la estética, también yo he nombrado La Guerra de las Galaxias porque me ha recordado mucho, pero también tiene mucho de la estética de Flash Gordon y supongo que leyéndolo en TVO y no ya de forma editada, debía de tenerlo muchísimo más. Sí. ¿Tú le has encontrado alguna influencia más? No, yo creo que resume perfectamente la guerra. Es un composite entre esa Guerra de las Galaxias y sobre todo Flash Gordon con respecto a nuestro Flash, que es en esta novela es el gran paladín de la justicia y el que libera de los invasores. Y yo creo que resume perfectamente este Flash Gordon a este caballero. Sí. Este caballero que en realidad es un explorador espacial. Sí, es un explorador espacial. Porque si de algo va la novela, si la tuviéramos que poner en un tuit, yo creo que podríamos decir eso, ¿no? Es una novela sobre la exploración espacial. Sobre la exploración espacial. Y la novela está ya de vuelta. O sea, estamos comentando una novela que ya viene de vuelta. O sea, regresa a la patria cuando ya la humanidad ha dado el salto y ha llegado hasta los confines del universo, ha podido liberarse de la invasión alienígena. O sea, el autor plantea de que va a estar, en algún momento vamos a estar en contacto con ciertos extraterrestres y nos van a invadir. Entonces hemos salido de nuestro reino sol, como cuenta el autor, y hemos ido hasta los confines del universo para volver a nuestra patria querida y rescatarla desde el punto de vista ibérico, claro, desde el punto de vista de los valores de la patria. Sí, de los valores de la patria, regresa a la patria, es muy cañín. Sí. Pero sí es verdad que la exploración espacial está ahí latente en el sentimiento de nosotros como especie, o sea, el conocer más del universo y el poder saber más de las famosas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, dónde está el límite, está ahí. O sea, Los sadritas son
extraterrestres Saudita. enemigos, al menos en esta... Son una especie de pulpo, ¿no? Son una especie de pulpo revestido como si fueran robots, se le llama también los hombres de titanio, ¿no? Son una especie de... Porque al no tener esos esqueletos necesitan algo que les dé dureza, y les permita tener otra serie de movimientos a la hora de combatir contra la especie humana. Sí, hay momentos un poco terroríficos cuando George H. Wells los describe, ¿no? Como pulpos revestidos de robot, pero sí que se les ven los ojos de pulpo, ¿no? Los ojos de pulpo, los ojos muy grandes, sí. Y además eso está muy bien descrito dentro de ese lenguaje de la época, un lenguaje muy épico, porque yo creo que el lenguaje de esta novela tiene mucho que ver con la épica de todo lo que relata. Es verdad que es una historia de aventura, pero con una épica un poco militar. No sé si a ti también te ha dado esa impresión. Sí, también es verdad que cuando se escribe la saga de los Arnaz venimos de nuestra guerra civil, venimos de ese parapeto que contamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue anecdótico, pero venimos de una militarización potente a nivel de país, con lo cual la estética, el carácter bélico de la novela está ahí porque está en la sociedad. Yo creo que el que hace que la saga, o sea, conjuga exploración espacial con ese carácter bélico, ese carácter de guerra. De hecho, hay muchísimas armas en la novela, porque aunque el autor cuenta todo de una forma bastante limpia, en el sentido de que no es muy sangriento ni de muchas vísceras, pero bajas a lo largo de la novela, si nos ponemos a contarlas, son millones, porque todos son millones, todos son cifras astronómicas. Por aquí tenía el dato, por ejemplo, hay millones de astronaves. Cuando hay una batalla, batallan millones, pero en un lado son 2 millones y en otro son 4 millones, ¿no? Sí. Son cifras inimaginables a nivel de estar en un mismo punto del espacio. O sea, no se puede tener una batalla de 2 millones contra 4 millones de naves. O sea, necesita un espacio enorme, ¿no? No sé. Me parece, eso sí que es un poco fuera de contexto y real a nivel científico. O sea, no hay espacio suficiente para meter tantas naves. Claro, pero este hombre imaginaría la galaxia con el infinito y más allá, y todo era posible meterlo ahí. Sí. Y hablábamos de las armas, y ¿has visto también esa avanzadilla tecnológica que tiene el autor en tantas cosas también en las armas? Por ejemplo, en la luz sólida. Sí, la luz sólida, que es el arma definitiva. O sea, cuando la novela se nos cuenta que volvemos a la patria, o volvemos a nuestro reino sol, se habla de que ya hemos conseguido dominar la luz sólida, que según el autor es como es una especie de arma que dispara electrones que viajan a la velocidad de la luz y que tiene una energía cinética muy grande, o sea, tiene muchísima velocidad y que adquieren carácter sólido y por tanto puede atravesar cualquier superficie. Y es el arma definitiva, el arma que no deja rastro y que es capaz de cortar un puente por la mitad o de matar a un saudita y dejarle su ojo por otro lado. Fíjate, yo tecnológicamente quizá la gran imaginación del autor la he visto ahí, en estas pequeñas cosas. Sí, el autor tiene se nota que está totalmente, o sea, que está muy bien documentado, o sea, y eso también rompe un poco con respecto al nivel tecnológico del país en aquel momento. No es que ahora seamos punteros al nivel tecnológico, evidentemente no somos Japón, ni China, ni países que tienen, digamos, una deriva tecnológica potente, pero él está muy bien documentado a nivel tecnológico y es capaz de montar esas armas y de contar del autoplaneta y de ver esos ingenios mecánicos con esa previsión del futuro, fuera parte de que estén o no ahora. De hecho, recordemos que este hombre escribía de medio unos 120 folios a la semana, o sea que tenía que crear y producir mucho, casi como una máquina de churros. Y por ejemplo, en cuanto a la tecnología, a mí me ha gustado mucho también cómo cuentan los viajes a la velocidad de la luz, porque estas naves se mueven a la velocidad de la luz, pero se ha acordado, y bien, creo que explicándolo bien científicamente y describiéndolo muy bien literariamente, de cómo se ralentiza la vida en el interior de esas naves o en el interior del autoplaneta, que sería viaje a la velocidad. Eso está totalmente, o sea, para eso tiene que tener un control muy grande de la teoría de la relatividad de Einstein. Evidentemente, cuando el autor escribe esta novela, la teoría de la relatividad está ya vigente, o sea, está publicada y está disponible para que alguien pueda llegar y la lea, pero tiene el control supremo del concepto. O sea, si nosotros mañana nos da por viajar a la velocidad de la luz, nuestro cuerpo evidentemente viajará a esa velocidad
Y con respecto a un observador desde fuera, el observador ganará tiempo, lo cual nosotros no lo haremos, o sea, nosotros no se nos verá influenciado. Es más, el autor tiene ese detalle de decir, por ejemplo, que la misma madre de Fidel, que se llama, tiene otro nombre muy castizo, que es Irene Polaris, me parece, tiene como un siglo de vida, pero no aparenta más de 30. O sea, que ellos han viajado y viajan hacia todo el tiempo en ese estatus de la velocidad de la luz. Bueno, hablábamos antes de que esta novela es heredera del tiempo en el que fue escrita, en los años 50, aunque luego fue revisada en los años 70. Supongo que esta clase de novelas también pasarían la censura, no sé muy bien si la de la Iglesia, la del gobierno o la de ambos. Y es muy curioso cómo el héroe, concretamente en esta novela, pero todos los héroes de la familia Aznar en la saga beben de la estética falangista, absolutamente. Ellos son héroes patrios y de hecho el otro, el que no es español, siempre es el enemigo, claro. Ya sea alguien o sea alguien diferente, bueno, pues porque no es de raza blanca, no es de religión cristiana, etcétera, etcétera. Los valores de esa época están muy presentes en esta novela, a mí me parece muy interesante y de hecho esa exploración de la galaxia realmente es una colonización a modo de imperio, del imperio que fuimos hace varios siglos y del imperio que soñaba el dictador. Se habla de una unidad como destino universal. Y es curioso, dejadme que os lea 3 líneas de cómo terminaba justo la novela anterior a Regreso a la Patria. Decía al final, a ver si os suena de algo: aplastado el imperio de Nahum, derrotado y cautivo su ejército y pacificado en los planetas, el coloso de los espacios Valera emprende el regreso a la patria, la Tierra. Os leo el último comunicado de guerra emitido el 1 de abril por la radio y firmado por Franco. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. O sea, fijaos cómo bebe absoluta y directamente, bueno, de la política, es que de la política pura y dura de la época y del modo, de la forma de hacer política de la época, ¿no? Sí, totalmente. En ese carácter, ya lo hemos comentado antes, en el carácter bélico que tiene la novela, evidentemente el carácter bélico solo como siempre la historia la escriben los vencedores de aquella época tendría que tener un carácter bélico típico falangista y evidentemente todo supuesto invasor de fuera tendría que ser aplastado, como he comentado, y eso es... La verdad es que leyéndolo uno piensa, ¿qué pensaría White de verdad? Claro, está claro que era un hombre del régimen, si no, no hubiera podido escribir estas novelas y mucho menos publicarlas en la España de los años 50. Pero, ¿qué le hubiera gustado escribir en realidad? ¿Sería fiel a estos valores en su ser? Eso no tendríamos que meter en su mente, no sé. Si él ha publicado este tipo de novelas y ha seguido este tipo de corriente, digo yo, de ponerme un poco a lo que su pensamiento, que él era afín al pensamiento del régimen, entiendo yo. Con libertad de expresión indocumentada, no sabemos si hubiera escrito hasta ciencia ficción, vete tú a saber, pero vamos, en principio entiendo yo que la forma de redactar, la forma de incluso de presentar la batalla en la novela entre el ejército saudita y el ejército humano español, que nos presenta el autor, es muy de ese carácter de régimen franquista. Bueno, porque sí que se nota que ha leído algo del pulp norteamericano, sí, de los años 30 y de los años 40, era anterior a esta época, y además se le nota profundamente influenciado por cómo cuenta las cosas, nada más que por las sagas, estas sagas que en Estados Unidos se llamaban Space Operas. Vamos, la influencia viene directamente del pulp de los Estados Unidos, de los tebeos de los Estados Unidos. Entonces es curioso, cuando allí se defendían otros valores, de hecho si hoy uno lee un pulp americano, aunque ha envejecido en la forma, no ha envejecido en los valores, sin embargo, pues uno lee a White y bueno, se te escapa la risa porque... También es verdad que con respecto a Estados Unidos le pasa un poco igual, en Estados Unidos siempre se
se postula como salvadora a nivel nación de toda nuestra especie humana, ¿no? O sea, cuando se presentan las películas americanas, no sé, ahora de Martian, que estaba hace poco en el cine, el equipo investigador que llega allí que intenta recrear las condiciones de vida en el planeta rojo, son americanos. Con lo cual ellos también se ven un poco... O sea, entiendo también la postura del autor que ve a su patria como salvadora del universo y comulgue con esas ideas, no sé. Entonces, ¿crees que ha envejecido bien Regreso a la Patria, leyéndola? Ha envejecido regular, ha envejecido bien. Algunas partes, a mí, a nivel tecnológico, me ha resultado bastante curioso. O sea, todos los avances que se pone en la novela me han parecido bastante, lo que he dicho antes, bastante con ese nivel de anticiparse al futuro, al nuevo ingenio. Pero sí es verdad que en la estética, en la forma de redactar, yo entiendo que el lenguaje que utiliza es a ritmo me ha resultado incluso machista. Me ha resultado un poco machista. ¿Por qué? O sea, porque no sé por qué, o sea, la novela empieza con... Tenemos al superalmirante, ¿no? Que es como el top, ¿no? A nivel planetario, el superalmirante que va a ser nombrado, en ese mismo día, cuando empieza la novela, va a ser nombrado Fidel Aznaz, superalmirante de la flota balearana, y va a ser el que rige sobre el destino de este autoplaneta. Pero llega una flota redentora, o digamos de otra, no casta, sino de otro tipo de familia. Una aliada, digamos. Sí, digamos, la especie humana se ha dividido en dos, y la flota redentora son las otras especies que viven en el otro fin del universo, y la que llega de allí es una mujer y automáticamente le impone el cese de ese cargo de superalmirante, y la novela versa sobre una guerra, pero al final él vuelve a ser superalmirante, es como todo perfecto, maravilloso, él se casa con la chica que resulta que es la hija de ella, no sé, es como todos giran con respecto a él, entonces tiene un tonillo machista. Es que es curioso, porque yo creo que nos engaña, en realidad, porque yo me quedé muy sorprendida cuando iba a conmigo ha jugado el autor en ese sentido, porque estoy de acuerdo contigo en que en el fondo hay un tufo machista, bueno, pues el que había en la época, ¿no? Que las mujeres casi no podían trabajar, por supuesto no tener una cuenta corriente, divorciarse y un largo etcétera. Pero claro, llama la atención que tú, como lector, estás descubriendo toda esta estética falangista y de repente las mujeres son tratadas de igual a igual. Quiero decir, en todos estos consejos militares hay absoluta paridad, llega una mujer superalmirante y es tratada con la mayor de las naturalidades. Quiero decir, eso en la época, eso sí que era ciencia ficción. Eso sí era ciencia ficción. En la España de esa época. Pero ¿qué ocurre? Que al final todo es muy patriarcal. Todo es muy patriarcal, todo vuelve a... Todo maravilloso, porque al final incluso el viaje que va hacia Nuevo Madrid lo hace con su hermano, que se llama Miguel Ángel Arnaz, lo hace con su hermano. ¿Ves cómo la gente te adora, Fidel, no sé qué, tienes que ser de nuevo superalmirante? Ella, la mujer esta, Sofía Medina, dimite como superalmirante y él, claro, llega como triunfador, entonces todo muy versado hacia el hombre. O sea, es como cal y arena en la novela, ¿no? Y de hecho que existan dos mujeres protagonistas en esta novela le sirve para hacer un poco folletín al autor, sí, y crear historias de amor paralelas indispensables dentro de la historia. Y al final, por supuesto, triunfa el amor, que no quepa ninguna duda. Pero muy ñoño el amor, Manuel. Sí. El capítulo en el que ellos se enamoran, se miran a los ojos y de repente se enamoran. Bueno, se caen un ascensor para, ¿no? Entonces como los ascensores iban impulsados por aire comprimido, pues van muy rápido y de repente se caen al suelo, se miran a los ojos y se enamoran. Y yo lo sentí desde 6 semanas antes, no sé, muy ñoño todo, ¿no? Bueno. O sea, muy también de la época, de lo que se imponía, del tipo de familia que se tenía que crear, ¿no? He salvado ya a la tierra y ahora me voy a enamorar, ¿no? O sea, curioso. Quería lanzar otra pregunta a Manolo, y también ya os la lanzo para el debate posterior. Quería preguntar por qué esta clase de subgénero, digamos, de la ciencia ficción, que es el novelado, el que normalmente se ha leído a través de revistas o de TVOs o de cómics o de pulp, ha sido tan denostado por la crítica seria, nunca ha sido tomado en serio, no
nunca se ha equiparado a la ciencia ficción de los grandes autores. No sé si tiene una teoría para eso. Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que es justamente por el tipo de formato. Solamente por eso. Justamente el tipo cómic cae en un saco roto. Entonces solamente va a un tipo de público, digamos, muy especialista o muy dedicado a eso. Y solamente ese tipo de público puede admirar ese tipo de ciencia ficción vendida de esa forma. Pero no sé por qué, no tengo una teoría que juegue a favor de ello. Pero es verdad que es una realidad, incluso hoy día, que el cómic vive pues, una nueva era y hay muchísima más afición y ediciones maravillosas de cómics. Hay reediciones, ahora Marvel ha sacado reediciones de toda su trilogía de héroes. Y incluso el universo Marvel está muy bien recreado en el cine. Yo creo que el cómic vive ahora el momento idilio, amoroso, no sé si ñoño o no, con respecto al cine. Entonces el cine, como medio masivo, tira mucho y el cómic vive de eso, vive ahora de esos réditos. Una última pregunta y pasamos al debate, si te parece. Sí, que hablen, que yo estoy ya ronco, ¿no? Sí, además ha venido medio constipado, así que se lo agradecemos aún más. Sí. Quería preguntarte por el desarrollo tecnológico bélico. Si este desarrollo, que tan presente está en esta novela de la que estamos hablando, ¿este avance científico derivado de la guerra ayuda a la guerra o son las guerras las que ayudan a que haya un avance científico? ¿Qué pregunta? La guerra, o sea, cuando uno habla de guerra, uno siempre habla en negativo. Eso está claro. Evidentemente, como he dicho antes, la guerra solo habla bien el que vence. Y cualquier tipo de guerra siempre supone el que una zona sea deprimida y una zona sea atacada y una zona sea quitados todos los recursos que hagan falta. Pero sí es verdad que durante la guerra se pone en juego mucha ciencia que después se usa. O sea, hay muchos avances científicos a día de hoy que viven gracias a que han ocurrido guerras y suena feo y raro. Pero por ejemplo, no sé, el mismo pañal, el otro día lo estaba hablando, el mismo pañal se puso, sí, no me pongas esa cara, se puso en juego en la Segunda Guerra Mundial. Yo me imagino a aquel hombre en la trinchera allí con su fusil, esperando durante horas con su pañal puesto, pero es verdad que se puso en juego ese tipo de polímeros absorbentes en la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de las vacunas tuvo su auge en guerra. O sea, Fleming era médico de guerra y descubrió la penicilina, no la pudo aislar, el hombre se murió frustrado, bastante frustrado. Pero fue justamente ahí. Entonces el desarrollo de esa medicina, incluso las técnicas quirúrgicas actuales, versan mucho de cómo se operaba en guerra. O sea que suene feo, el desarrollo tecnológico debe mucho a la guerra. Lo que se aprende en ciencia ficcionado. Pues nada, si tenéis preguntas, opiniones, intuyo que muy poco habréis leído a White, ¿no? ¿Nadie? Sí. ¿Ah, sí? Jesús siempre trae la tarea hecha. Madre mía. Claro que pues dinos qué opinas. ¿Qué opino? ¿Has leído algo de la saga de los Aznar? Yo nada más que si no la conocía, no, le dije a Ana con esto, me llamó la atención. Conozco a otros cuantos autores españoles, pero a este no. Tres cosas con lo que ha dicho. La primera, con el tema de por qué la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción aún hoy sigue teniendo mala prensa, se considera que literatura es segunda. ¿Pero y en cuando, España? En España. Y bueno, en otros países también, no solo en España, pero en España. Y cuando un libro es muy bueno, entonces ya sí sé que no es ciencia ficción. Aunque sea ciencia ficción, como es bueno ya se saca, ¿no? Como hay unos cuantos que aquí se han tratado algunos. Entonces no, la ciencia ficción hay como de todo tipo de literatura buena y mala. Esta ciencia ficción... ¿Crees en ese carácter anticientífico? Sí, aquí... Eso lo dice Unamuno, que los españoles teníamos un carácter anticientífico. Yo creo que influye mucho lo que habéis comentado, eso, ese carácter científico y sobre todo eso que estos son cuentos, esto, lo que tú has dicho, y lo de hiperrealista de Rosa Montero, eso de tal, también. No, esto ¿quién se va a creer esto? Sin pararte a meterte y ver que muchas veces una vez que te metes, no es que te lo creas, lo comentaba una vez aquí Paco, es que te convence de que aquello entra dentro de lo posible y ahora te pones a pensar en otras cosas, ¿no? Que son las que te plantean. Pero el tema, desde luego,
hay algunos autores muy buenos de ciencia ficción aquí, pero no han salido más adelante, por lo mismo que se venden muy poco de ciencia ficción aquí. Bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. La mayor parte de la gente que viene aquí no se ha leído los libros que se tratan y algunos son bastante curiosos y en principio le interesa, ¿no? Luego, se lee poca ciencia ficción en esto. Luego, otra cosa, el tema del envejecimiento del libro. Yo creo que no ha envejecido mal, es decir, el libro queda como un poco cutre, lógicamente, y un poco casposo, eso está claro, pero te coges los pulps de esa época americanos y le ha pasado exactamente igual. Es decir, que no es porque lo haya escrito este hombre en ese contexto, pienso yo, sino porque ese tipo de literatura y contar de esa manera, hombre, eso creo que no son ni 2, son más millones, 20 o 40, no son unos millones de naves, que además en un día luchan todas contra todas, está perfectamente coordinado y tal. Hombre, eso es lo más increíble, ¿no? Pero quitando eso, el tema de pues yo creo que razonablemente bien, ¿eh? Lo mismo que otra literatura equivalente a otro sitio. Yo también estoy de acuerdo, no me acuerdo cómo te llamas, con Manolo. A mí me parece estupendo que sea, me ha gustado, que sean los españoles, Nueva Madrid, porque siempre nos tragamos los americanos, no sé qué, lo que ha dicho él, la bandera, no en Martian, pero en una película que se llama Equivalente, que también está basada en un libro, que es Starship Trooper, eso es lo mismo, son súper guerreros que van gritando, porque son americanos, con la película hacen los americanos. Son argentinos. Bueno, estos son americanos, que haya soldados argentinos porque están ahí, igual que aquí nosotros tenemos soldados. En argentino se llama rico. Y sí. caen las bombas, caen por el aire. Bueno, pues esa la han modificado. ¿Sí? Pues entonces me he cambiado de película. Todo el cine que habla de conquista. Me he cambiado, pero básicamente la mayor parte de las veces son los mismos, son los americanos y todos americanos. Porque una vez ya es español. Perdón que interrumpa. Sí, no. Tiene brigada espacio, no sale la bandera americana. Sale una especie de gobierno mundial militarista que te concede la ciudadanía si eres guerrero. No tienes derecho a voto. Y para ello tienes que luchar contra las invasiones alienígenas. Pues hay que usarse como tal, la mayor parte de las películas de este tipo son americanas, lo que salen son americanos y salen su bandera y todo esto y demás. Lo que decía, me parece bien que aquí sea el tema de los españoles, ¿no? Con todas las otras cosas. Venga, Carlos, que ahora nosotros grabamos. Voy a comentar. A ver, yo sí soy más hijo. Bueno, en España hay mucha ciencia ficción, lo que pasa es que es muy desconocida. Es decir, los pulps americanos, hay pulps españoles. Habla más alto, Carlos. Hay pulps españoles que pueden competir tranquilamente con los americanos. Te pongo solo un ejemplo, porque además todos los periodistas que tenemos cierta edad lo recordamos, más que nada por cómo se hacían los cómics, que son los cómics de Diego Valor. Diego Valor, no sé si, estamos hablando de los años 50, Diego Valor era una especie de Flash Gordon. Y los cómics eran son muy característicos, yo los conozco casi también los médicos, y yo los coleccionaba también. Y además en la radio arrasaba, era un serial que seguían millones de españoles, las aventuras de Diego Valor. O sea, era TVO y radio. TVO y radio, y los cómics se hacían aprovechando lo que llamaban los periodistas la rebaba de las bobinas de los periódicos. Cuando se cortaba el papel, ese papel para no tirarlo, lógicamente había una economía de guerra, de posguerra, para no tirarlo, como ya se cortaba así alargado. Pues por eso eran así. De aprovecharlo, por eso eran así. Las cosas que se aprenden en ciencia ficcionados convencionales. Entonces, bueno, aquí tenemos héroes nacionales, lo que pasa es que son muy desconocidos. Pero, por ejemplo, el dibujo que se hacía, claro, había que la cinta también, era blanco y negro, después los hicieron un poco en color. Pero eran siluetas pues muy esquemáticas, las naves, los cohetes eran a lo mejor una cosa así, en fin, pero tenían mucho encanto. Y dos, tampoco es cierto que las mujeres no tuviesen papel, ahí ya las dos heroínas, lo digo porque en las novelas de Diego Valor, el ingenio español era que se desplazaban en sillas volantes. O sea, tenían una especie de sillones con unos mandos y navegaban por ahí por el aire con sillas volantes. Eso nos venía muy bien a los niños, porque colocábamos 6 sillas en el pasillo y éramos todos Diego Valor y todas las cuadrillas pues combatiendo al Gran Mekong. El Gran Mekong era una especie de trasunto del peligro amarillo, como era el Imperio Ming en Flash Gordon, y después tenían unos ayudantes que eran azules, se llamaban los Viganes. Pero en fin, los héroes eran Diego Valor y el capitán Portolés, me acuerdo que se llamaba, y Pierre Lafitte, eran muy multinacionales, y ellas eran la doctora Fontana, es decir, ya la que iba con ellos era doctora, y además en física, que era la que los ayudaba,
y una especie de, no me acuerdo, lo que se llamaba Kira, una rubia espectacular. Entonces, bueno, y eran los 5 que salvaban todos los planetas y al mundo. Y eso era muy popular. Eso era, bueno, métete en internet y verás, bueno, había hasta una canción, empezaba todos los cereales, Diego Valor, Diego, y todos los chavales se sabían el Diego Valor, estupendo. Bueno, eso para que veáis que, en fin, que hay antecedentes y muy bonito, lo más que se desconoce. En fin. Españolas hay 2 sagas, y hay la de la que estamos hablando hoy, y la otra gran saga española, que son también 30 o 40 novelas, es de un autor, además, andaluz, de Cádiz. Torquén, Ángel Torres Quesada. Lo que pasa es que él firma Alex Towers o a Torquén. Bueno, pero él escribía como Alex Towers o a Torquén. Alex Towers. También escribió novelas pequeñitas en las pulpas. Pero bueno, esto tiene lo que se llama la saga estelar, el orden estelar. Eso nace de que la Tierra, bueno, hay una catástrofe y tal. Entonces la civilización se ha expandido por el espacio, pero se pierde un poquito el estilo fundación. Y entonces se crea el orden estelar y va recuperando un poco la estructura del imperio, cómo han ido evolucionando los mundos a lo largo de muchos años sin saber dónde estaban. ¿No? Pero bueno, a lo que iba. Y ahí, en 6 o 7 novelas, la gran heroína es la capitana Alice Cooper, de la cual estamos enamorados todos los chavales, porque Alice Cooper era fantástica, además navegaba, mandaba, batallaba, ganaba todo. Pero la recuerdo sobre todo por una cuestión que vais a pensar que es un poco machista, pero es en la misma situación que describe Isaac Asimov en Estoy en Puerto Marte sin libertad. Hay un momento en que ella tiene que identificar si un tío es un robot o un tío. Como no tiene manera de averiguarlo, lo que hace es un striptease. Como aquí hay todo el mundo se vuelve loco, el otro dice, este es el robot. Eso lo hace también Asimov en Estoy en Puerto. ¿Y la censura lo permitió eso? Sí, eso era en los años 60. Quiero decirte que, bueno, porque aquí además el orden estelar era un orden tremendamente democrático. O sea, se luchaba por la democracia, por la igualdad de la mujer, en todos los mundos se instauraba un sistema de parlamento, tal cual. Por eso digo que, bueno, a veces se desconoce un poco, pero hay muchas ideas muy avanzadas y estamos hablando de los años 50, 60. Hay muchas cosas. Pero bueno, que vale para aportar un poquito a... Y tanto. Gracias, Carlos. De hecho, enlazando un poco con lo que dice Carlos, que a veces repetimos determinados, no sé si prejuicios y demás, insistimos en algo y creemos que por decirlo mucho es así. No estoy de acuerdo en que exista ese carácter innato anticientífico en España. Sinceramente no lo creo. Creo que hay interés por la ciencia y no hablo de este momento solamente. Creo que hemos pasado por diferentes etapas, los historiadores, y yo siempre busco a Gloria y le hago la llamada para que ella siempre intervenga en esto, pero los historiadores pueden ofrecernos esa visión del tiempo. España vivió grandes momentos en los que la ciencia era un tema que la prensa estaba a diario, que los científicos eran personas valoradas y había cierto interés público por la investigación. Si eso, como en otras muchas cosas durante la etapa de la dictadura que se vio en este país, sufrió un retroceso o no, o lo sufrió al principio, es algo que hay que ver, creo que a más largo plazo. Las grandes afirmaciones, pues la de Rosa Montero, que le queda bien, somos un país hiperrealista, no hay interés por la ciencia, no hay... es como bueno, el interés por la ciencia, lo de que somos anticientíficos es de Unamuno, eso es bastante anterior. Pero lo de ella, o sea, no hay interés, somos un país de artistas y humanistas y no somos un país de científicos. En comparación con Alemania, por ejemplo, o sea, cuando ha hablado ella de Unamuno, se entiende dentro de la corriente literaria, filosófica española. Pero hay... España no ha sido nunca un país científico. Sin embargo, Alemania sí. Alemania con España en los años, en el primer tercio del siglo XX, hablaba de igual a igual en determinadas áreas científicas. Lea Baruja y estuve leyendo el otro día la Roma de la Ciencia de Baruja y te das cuenta, al principio del siglo, la vida de un estudiante de Ángel Hurtado o de Andrés Hurtado, y te das cuenta de que en aquel entonces era un erial científico. En aquel entonces, a principios del siglo XX, era un erial científico. España siempre ha sido un erial científico. Más todavía, voy a favor del carácter científico. Es que leer ciencia ficción cuesta trabajo.
Tienes que tener una base científica. No, te tiene de que cultura gustar. científica, no una base Sí, científica. pero termino la exposición. Leer ciencia ficción primero tienes que tener que te guste la literatura. Porque a todos aquí que leemos ciencia ficción nos gusta otra literatura. Y tienes que tener una base científica. Como no la tengas, te aburre a la primera. Lo que te vas, por ejemplo, para space opera ligerita, pero como te metas en profundidades, no te las puedes imaginar. Y como no te las puedes imaginar, tiras la novela. Tienes que tener mucha base científica, mucho amor a la ciencia y mucho amor a la literatura para leer ciencia ficción. Y tú lo comentas con tus compañeros y te ven como un bicho raro. Te ven como un bicho raro. Yo lo digo porque yo empecé a leer ciencia ficción con novelitas de Aduro. Yo estuve leyendo a Peter Capra, español, ¿cómo era este? 3 o 4 españoles. El que tenía que no escribía con seudónimo era Tomás Salvador en la nave. El resto eran todos con seudónimo. Luego te pasa a ciencia ficción de Clarke, de Asimov y demás, pero es que tú lo cuentas ahora por la edad que yo tengo y te ves como un bicho raro. Pero la literatura, o sea, la lectura exige siempre un esfuerzo. Sí, no pero creo que la leer fantasía, Asimov por sea ejemplo, más complicado para pero la una fantasía persona. te exige menos esfuerzo, porque te puedes imaginar al musculoso con la espada y al mago con los trucos. Cuesta más leer Asimov Pero- o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes en su idioma te cuesta trabajo leerlo, y es producto de su época, Claro. te cuesta trabajo de leerlo. Dime tú que son Dualo y Quebranto, que a ver quién lo sabe que es un Dualo y Quebranto. Es un plato manchego. Un plato manchego. Entonces eso te cuesta leer. Para probar que fuera converso. O sea, que fuera Entonces, cristiano bien. claro, la gente coge lo Pero que facilito, sí que se lee un poco y nivel se lee cultural, fácil. pero no Es que se puede- lee poco y se lee fácil. Y por mucho que intentemos, eso lo digo yo, por mucho que intentemos los aficionados en expandir el mundo de la ciencia ficción, nunca se expanderá, seremos lo de siempre. Que nos reunimos ahora mejor por las nuevas tecnologías y antes íbamos a comprar un TVO y lo prestábamos a 4 amigos que sabemos que leíamos el TVO. Y ya está. Yo no estoy de acuerdo, creo que el Sí, esfuerzo que se yo te está lo digo con haciendo, experiencia. o sea, creo que esta tertulia, Pero es que aquí aunque diga pero Jesús vamos a ver. que el libro lo hayáis leído 3, yo Pero ahora... es que ese libro, la verdad es que ese libro es muy difícil de conseguir. Bueno, Es yo- más fácil de conseguir. Bueno, si queréis leer la hablamos colección, de este libro, es más difícil de conseguir, pero hemos hecho otras tertulias con otros libros y la gente ha venido y ha hecho el esfuerzo de leerla. Lo publicaron en la colección Luchadores del Espacio del Editorial Valenciano de los años 50. Dime tú aquí quién puede conseguir, como no sea alguien que tenga... Honestamente, Pero un si momento. creyésemos, perdón, ¿Qué voy a hacer... es ediciones contemporáneas? Sí. Comentada. Pero el TPO de Edita Esa edición es por aficionados. Pero, Esa edición no te pero la que no voy a hablar de encuentras. este libro en En la concreto. librería no te la Perdón, encuentras. oye. En la librería no te la encuentras. Voy a hacer la última exposición, ¿vale? Que No, hay el último palabras argumento. pedidas, Si Elena. creyésemos, como tú, que la ciencia ficción o la ciencia es cuestión de élite, nos seguiríamos haciendo el esfuerzo de un grupo reducido y que la mayoría no vaya a entenderla. Cerraríamos el chiringuito mucha gente que estamos trabajando por la promoción de la cultura científica. A lo mejor de aquí te llevas 3 conceptos. Los que habéis leído esta novela, como cualquier otra, no, pero estas actividades sí que contribuyen o buscan ese objetivo. No, no son los mismos y hay un montón de caras nuevas. Pero los del mundillo, los del fandom. Pero un momentito, pero si esto se zanja de una manera muy fácil, vete a los datos. Vete a los datos. Mira cuántas novelas de ciencia ficción se leen en España, o se venden en Pero España, cuántas no, o se claro, piden no préstamos se venden. bibliotecarios. Ahí tienen la respuesta. Esta gente que hay ahora mismo lo que se lee es fantasía. Bueno, se lee novela adolescente. Adelante. No, yo estoy de acuerdo con Elena. Elena, te vengo. Bien, La llama en el siglo XX fueron gloriosas en cuanto a cultura, que era o sea, la residencia de estudiantes, el Ochoa, millones de personas venían a visitar. la residencia de estudiantes habrá a principios del siglo Pero XX. se abrió antes. Pero lea Baroja y te dirá lo que pasaba. Pero Baroja es una opinión. Que siempre estaban dando con el mismo manual y no tenía ninguna Sino que moda. venían, claro, pero la economía también tenía, si no solo ellos, sino que venían de Estados Unidos a ver los avances españoles, o sea que había el intercambio en todas esas, decía, esos son datos, ¿no? Pero de todas maneras, volviendo al libro de esta literatura científica, que yo tampoco la he podido leer todavía, pero ya me la apunto, por un hecho, porque veo ahí una serie de, efectivamente, en la censura, había unos pequeños recursos en cuanto a literatura, que eran los que eran menos transitados, para colar ideas, ¿no? Entonces, podría ser, no lo sé, pero el hecho del regreso a la patria, hay una serie de registros un poco que llaman la atención históricamente. El regreso, por ejemplo, de aquella España partida, los dos mundos,
Y por ejemplo también el seudónimo de White, porque White, Blanco White, fue otro personaje que tuvo que huir por ideas avanzadas, por afianzamiento, en fin, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor en este pequeño registro, releyendo bien con connotaciones históricas, encontramos algo más, encontramos un recurso para colar una serie de no lo sé. Una cosa Me encanta que diga esto, te lo digo de corazón, porque a lo mejor yo he tenido demasiados prejuicios desde la quinta página cuando es verdad, me he cegado por esa estética de la que hablábamos tan falangista. Y es verdad, en todo el sentido de lo que tú dices, por ejemplo, yo no había caído en el que esas dos puertas que salían, esas dos clases de españoles, puede estar rememorando otra cosa. Es verdad que están en unas capas muy subterráneas de lectura, ¿eh? Hay que leerlo de esa manera. También hay que considerar que era un administrativo, este autor era administrativo. Era un funcionario, sí. Funcionario del régimen, con lo cual tampoco podía tener mucha. Pero en fin, aparte de que fuera normal en aquella época, norteamericanos, que también podría ser el recurso ese, de que, bueno, pues la fantasía no estaba bien vista en ese momento, era una época autárquica casi todavía, saliendo de eso, el centro era España y además no estaba bien vista, porque era una España pobre, una España realista, una España que salía de una batalla, una confrontación grave, por lo cual eso no estaba bien. La imaginación no se... Y ahora sí, Ahora en sí, España, la imaginación. la ciencia ficción. La ciencia ficción. Yo creo que está teniendo un remonte, pero es una opinión muy personal, creo. Me da la impresión por ese... Yo tengo un libro de venta de fantasía y de ciencia ficción. Venga, que vamos a ir, de vamos a sacar fantasía, ciencia ficción. Los tienen en la misma estante. Cuentan ¿Cuánto de se fantasía y de parece? ciencia ficción. Están desapareciendo los de ciencia ficción. Poquísimo. Todo de fantasía. Casi todos son el mismo tema. El héroe, la heroína, el mago, el pillo. Pero hay una vuelta a Huxley y hay una serie de... Sí, no, pero yo te lo digo porque yo leo ciencia ficción desde que era chiquito y a mí me cuesta trabajo encontrar buenas novelas. A ver quién encuentra aquí una buena novela. La última que he leído es Marciano. Y era porque la editaron de boca a boca y ya por fin alguien se decidió. Pero a mí me ha costado trabajo encontrar algo que me guste. Si ha habido un tiempo, hombre, que ha estado un poco denostado, es más difícil Pero que ahora la mismo lo que hay de población... ciencia ficción casi todos son Déjame tecnoteles decir dos cosas. o novelas más o menos informáticas, pero de especulación, de viajes, de futuro, casi nada. Es lo clásico que te encuentras. También es verdad que tampoco se lee ahora tanto. Es una cultura más de visibilidad. O sea, que la Pero a mí lectura la es gente difícil. lee otras cosas. Yo sé que se lee fantasía, bueno, hay fantasía buena como yo digo, fantasía mala. La fantasía que ha salido, la fantasía heroica es hija de la ciencia ficción. Empezó a publicarse novelas de ciencia ficción. Vamos en par. ¿Cuál es la diferencia entre fantasía y ciencia ficción? Hombre, la Buena fantasía, definición. mira, es muy Voy a hacer fácil. una pregunta que la voy a contestar. ¿Qué es ciencia ficción? Ciencia ficción es la definición más fácil, aquello que publica la revista de ciencia ficción. Entonces Mira. hay un autor que diferenció entre la ciencia ficción y fantasía. La ciencia ficción era aquella que aplicando supuestos científicos se podía cumplir. En cambio, la fantasía nunca se cumple. De todas maneras, hay un postulado de Clarke que dice que toda tecnología futura que pueda ser magia será ciencia final. O al revés. Eso en inglés lo distingue muy bien, porque la fantasía para ellos es lo que se llama sword and sorcery. Entonces, bueno, es muy fácil, espadas y brujería. Entonces es más fácil distinguirlo. Y dos cosas más, para reforzar un poco nuestro sentir español de ciencia ficción, sí, como pasa muchas veces en España, probablemente la mejor o una de las mejores revistas que ha existido en castellano ha sido española sobre ciencia ficción. Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. La Dimensión es una cosa que, bueno, que pocas, vamos, yo diría que leo, pocas revistas hay en castellano como ciencia ficción, ¿no? También se leía mucho en Hispanoamérica, en Sudamérica y tal. Y no sé, la otra cosa que iba a contar como curiosidad. ¿Ya no existe esa revista? No, desde Tengo los los años datos 80 de dejó de publicarse. Ahora puedo que acuerde, Ricardo. Hay aquí un informe que es lo más rápido que he encontrado ahora mismo de la Federación de Gremios de Editores de España, un informe que es el mercado interior del libro en España en 2014, ¿vale? Lo más llamativo es que había un descenso del 30,5% de media en todos los géneros. La ciencia ficción solamente caía al 19%, lo que no significa, quizás signifique que los de ciencia ficción sois más fieles que quienes no leemos ciencia ficción.
Pero bueno, tengo que decir que la erótica ha caído bastante mal, la policíaca... No sea que llamen los editores la ciencia ficción. Iremos a la querella segunda de cuestión, más que nada, hasta que le den la razón. bueno, por poner otro ejemplo, por poner otro ejemplo de la que estaba comentando yo hace poco. Carlos habla del Sí, de, por trabajo. ejemplo, gente que escribe, porque en aquellos tiempos, los tiempos de la Pulp Fiction, bueno, es lo que decía Marta, la gente tenía que escribir, escribía 400 novelas, una del oeste, otra de ciencia ficción, otra policía, en fin, tenían... Bueno, pues de esa gente que escribía con seudónimo, uno de los casos más famosos de buen escritor, que durante mucho tiempo escribió novelas de mi tiempo valían 2,50, después ya subieron a duro, pero bueno, además incluso las podías cambiar por una peseta. Bueno, es Silver Kane. Silver Kane, que es un, bueno, ha escrito miles de novelas de terror, de ciencia ficción, de vaqueros, de tal. Bueno, es González Ledesma, que murió hace poco, Premio Planeta. Pues el hombre empezó sobreviviendo escribiendo novelitas de ciencia ficción y de vaqueros. Tenía capacidad para escribir con más calidad literaria, luego lo demostró. Y además, bueno, es pariente del periodista ilustre, como Enrique González, del País. Y tal. Entonces quiero decir que muchas veces en esas novelitas, cuando conoces un poco la historia, pues te das cuenta de que había mucha gente, como los negros que escriben libros, como el otro día nos enteramos de Mitterrand, ¿no? Que son tíos muy buenos. Esto llegando un poco a la poca calidad literaria y tal. Bueno, es que tenían que escribir así. Pero después algunos, cuando ya se lanzaron, otro es Torres Quesada. Torres Quesada tiene una novela de ciencia ficción ahora últimamente preciosa. Bueno, entonces tampoco hay que despreciar mucho ese tipo de literatura. Los americanos lo han recuperado muy bien, ese género humilde de las novelas que se cambiaban los niños, que era papel malo, que eran historias tal, pero ellos lo han dignificado y lo han recuperado y son clásicos. En España también los hay. Lo que pasa es que efectivamente les hacemos poco caso. Lo que pasa es, Carlos, yo no sé si es porque solemos ser mucho más críticos con lo que tenemos cerca, pero yo a las novelas estadounidenses no le veo la caspa que le gusta, por ejemplo, a esta. Bueno, hombre, es que claro, ellos no salen de una guerra civil como nosotros, entonces tienes que irte a novelas, hombre, que no sean muy del, como por ejemplo la serie esta que yo tengo de Torquén, que es mucho más, es 10 años posterior, no son muchos años más, es los años 60, bueno, se nota ya, y bueno, todo eso ya no lo encuentras, claro. Son como los tebeos de Roberto Alcázar, ¿no? En fin, son propios de la época, el rey del antifaz, pero luego cuando pasan 60 años, pues te encuentras con otras cosas, bueno, después ya te vienen Vampus, los cómics estos de Vampirella, los diferentes, ya son espectaculares, ¿no? Teniendo en cuenta además que el otro día había un reportaje en El País donde hablaba, y hablaba muy bien, de que un importante porcentaje de los dibujantes de los cómics americanos son españoles. De todos esos cómics que vemos de Marvel y tal, bueno, vas a los... y son todos españoles. En España tenemos un nivel de dibujantes de cómic de los primeros del mundo, lo que pasa es que no los conocemos. Y de animación también. Y de animación. ¿Más opiniones, más preguntas? ¿Esa cosa aquí? Pues si alguien quiere decir algo más, cerramos. Manolo, ¿algo que añadir? No, yo creo que voy a hacer también me voy a poner desde la postura de Elena. O sea, yo creo que todo lo que hacemos para promover la ciencia habla bien de la ciencia y creo que no es un reducto, o sea, leer este tipo de literatura que es ciencia ficción no tiene que ser un reducto, ni creo yo que tenga que ser un reducto de solamente unos frikis, ¿verdad? Ni tampoco la palabra friki tiene que ser peyorativa. A mí no me orgullo ser friki. O sea, y para mí también, yo tengo camiseta y digo, además, tengo fotos... Ya, pero que no entiendo cuál es, o sea, el rechazo a la ciencia puede ir por otros cánones, pero no tiene que ir, o sea, yo creo que poco a poco se está introduciendo y se está desmigando en otro formato que parece que al final de cuentas se habla y, no sé, creo que este es el camino. Hablar de ciencia desde el aula, puramente dicha, con el currículo en mano, a cualquiera le duele. Este es el camino, hablar de ciencia ficción y recuperar la tertulia colectiva en los bares, que está muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir. Un par de cosas. Si queréis dejarnos vuestro correo electrónico, os informamos de las próximas citas del ciclo, que se cerrará esta edición el próximo 20 de abril
con un clásico de la ciencia ficción, La máquina del tiempo, de H.G. Wells, ese autor tan admirado por nuestro George H. White, que, bueno, os invito a que lo busquéis. Escribió, como he dicho, novelas del oeste con otro seudónimo, Van S. Smith, por si lo encontráis por ahí, pues es este mismo hombre, cuyo nombre verdadero me ha sido imposible aprenderme, Pascual Enguídanos Usach. Es que era muy difícil decir su nombre en castellano. George H. White es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pues nada, muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de la ciencia ficción.